Well, good evening to you. Pues buenas noches a ustedes. Thank you. Gracias. Well, I hope you're rested and ready to go. Espero que están descansados y listos para avanzar. We have a wonderful section of the Word of God Tenemos una sección maravillosa de la palabra de Dios in front of us tonight. delante de nosotros esta noche. Remember that we have been talking about Christian ministry. Recuerden que hemos estado hablando de ministerio cristiano, Its nature, su naturaleza, how it works. cómo funciona. And in these last sessions, Y en estas últimas conferencias we've been looking at the motivations for Christian ministry. hemos estado viendo las motivaciones para el ministerio cristiano. What encourages us and moves us forward ¿Qué es lo que nos anima y nos mueve hacia adelante in this activity? en esta actividad? Well, we're going to see several tonight. Pues vamos a ver varias esta noche. The first one is in verse 11. Y la primera está en el versículo 11. It's what we know. Es lo que conocemos. Notice, knowing therefore Noten cómo dice, conociendo pues the terror of the Lord, el temor o terror del Señor, we persuade men. persuadimos a los hombres. Now you say, well, where did that come from? Y dices, ¿eso de dónde salió? Well, look at the previous verse, Pues vean el versículo anterior. which was the verse we ended with in the previous message. Y ese fue el versículo con el que terminamos la conferencia pasada. Paul says we're all going to have to appear Pablo dice que todos vamos a tener que comparecer before the judgment seat of Christ, ante el tribunal de Cristo so that everyone may receive in his body. para que cada uno reciba según lo que haya hecho, I misquoted, receive the things done in his body, para que cada uno reciba según lo que haya hecho according to that he hath done, mientras estaba en el cuerpo, whether it be good or bad. sea bueno o sea malo. It is from that thought Y es de ese pensamiento that this thought flows. que fluye este pensamiento. It is the fact of judgment. Es el hecho o la realidad del juicio. The word terror here, I'm We not have sure fear. what. Fear. It's fear of the Lord. La palabra se traduce terror o temor del Señor. It's the word phobos. Es la palabra phobos. You have a expression that somebody has a phobia, Es de la expresión de cuando alguien tiene una fobia, a fear of heights, un temor de las alturas, a fear of spiders, un temor de arañas, all Yes. kinds of phobias. toda clase de fobias. Okay? Bien, That's what we're talking about. de eso estamos hablando aquí. And there was a time that this was a very common expression Y hubo un tiempo en que esta era una expresión muy común. when speaking of Christians. Al hablar de cristianos, In fact, it was said that a Christian de hecho se decía que un cristiano is a God-fearing man. es un hombre temeroso de Dios. In fact, in Romans 3:18, De hecho, en Romanos 3:18, Paul identifies one of the characteristics of lost man Pablo identifica una de las características del hombre perdido, is that there is no fear of the Lord before his eyes. es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. The lost don't have that fear. Los perdidos no tienen ese temor. Jesus told a parable in Luke 23 Jesús dijo una parábola en Lucas 23 of an unjust judge de un juez injusto, who didn't fear God nor man. quien no temía ni a Dios ni al hombre. Well, what is this fear? Pues, ¿qué es este temor? It may mean what we mean by terror. Quizá quiera decir lo que para nosotros significa la palabra terror. And let me say that for the Christian, Y déjenme decirle We que don't- para el cristiano we don't have that kind of fear. no tenemos esa clase de temor. 1 John 4:18 Primero de Juan 4:18 tells us that perfect love casteth out fear. nos dice que el amor perfecto echa fuera We're el temor. not terrified of judgment. Nosotros no estamos aterrorizados por el juicio, But it also may mean respect. pero también puede significar respeto. To fear the Lord
El temer al Señor is to respect him, es respetarle. and that fear the Christian does have. Y ese temor sí lo tiene el cristiano. You can just look over a couple of chapters to chapter 7, verse 1. Solo tienes que avanzar unos 2 capítulos al capítulo 7, versículo 1, We'll get to that later. y llegaremos a esto después. But notice, having therefore these promises, dearly beloved, Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfecting holiness in the fear of the Lord, fear of God. perfeccionando la santidad en el temor de Dios. In other words, we know that judgment is coming. En otras palabras, nosotros sabemos que el juicio viene. We are not personally terrified by that Nosotros no estamos de manera personal aterrorizados por ello, if we are Christians, si es que somos cristianos. but we are terrified of it Pero sí estamos aterrorizados por ello, for the lost. por los perdidos. We know what they have coming, Nosotros sabemos lo que les viene a ellos, what their part will be in the day of judgment. lo que va a ser su parte en el día del juicio. They may not tremble at the thought of it, Ellos quizá no tiemblen al pensar en ello, but we tremble for them. pero nosotros temblamos por ellos. And therefore, we are called to warn them, Y por eso somos llamados a advertirles, to share the good news with them. a compartir con ellos las buenas noticias. Over in the book of 2 Kings, chapter 7, En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7, we have an event in the life of Elisha. tenemos un evento en la vida de Eliseo. The Syrians have surrounded the city of Samaria. Los asirios han rodeado la ciudad de Samaria They cut off the food supply, y les han cortado todo su ingreso de and alimento. the people are starving. Y las personas se están muriendo de hambre. And there are 4 Samaritan lepers. Y hay 4 leprosos samaritanos. They're in no man's land. Y ellos pues están como que en tierra de nadie. They're at the gate of the city. Están en la puerta de la ciudad They won't let them in y no los dejan pasar because they're lepers. porque son leprosos. And besides, they're starving in there. Y aparte, se están muriendo de hambre And adentro. we can't go out there Y no pueden salir allá afuera because the Syrian army is there. porque el ejército asirio está rodeando toda la ciudad. And one day, Y un día, one of them says, uno de ellos dice, let's go throw ourselves vamos a echarnos a nosotros mismos on the mercy of the Syrians. sobre la misericordia de los asirios. And I'm sure the others said, are you nuts? Estoy seguro que los otros compañeros le dijeron, oye, ¿estás loco? The Syrians are not known for the mercy. Los asirios no son conocidos como misericordiosos. But he said, here's my logic. Pero él les dice, esta es mi lógica. If we go inside the city, Si vamos adentro de la ciudad, we know we're going to die. sabemos que ahí nos vamos a morir. If we stay here, Si nos quedamos aquí, we know we're going to die. sabemos que nos vamos a morir. The only hope we have La única esperanza que tenemos is to cast ourselves on the mercy of the Syrians. es echarnos sobre la misericordia de los asirios. Who knows? ¿Quién sabe? Maybe they'll save us. Tal vez nos salvarán. So Entonces, they run out to the Syrian camp. salen corriendo al campamento de los asirios. And lo and behold, Y ahí se dan cuenta God has caused the noise que Dios ha ocasionado un ruido of an approaching army como de un ejército avanzante to come upon the Syrian camp. que haya venido sobre el campamento asirio. They panic Y entran en pánico and they have fled y han huido and they've left all their stuff behind. y dejaron detrás todas sus cosas. They've left their food, Dejaron toda su comida, the supplies. todos los aditamentos. You can sort of get the picture. Y se pueden imaginar, These 4 Samaritan lepers estos 4 leprosos samaritanos are out there stuffing themselves. están ahí afuera comiendo a sus anchas. And one of them says, Y uno de ellos dice, you know, this isn't good. ¿saben qué? Esto no está bien. People are starving right over there in the city. Hay personas que se están muriendo de hambre ahí en la ciudad. Let's go announce to them Vamos y anunciarles a ellos of this great deliverance de esta gran liberación that the Syrians have fled. que los asirios han huido.
You see, we're in that boat, aren't we? Y es que nosotros así nos encontramos, ¿o no? We have the good news of salvation, Tenemos las buenas nuevas de salvación and it's behooving upon us y nos motiva a nosotros, that we share it o es importante que lo compartamos with the perishing round about us. con los que perecen alrededor de nosotros. And we may look crazy. Y tal vez nos veamos locos. Look at that in verse 13. Vean eso ahí en el versículo 13. He said, whether we're beside ourselves, Segunda de Corintios 5:13, porque si estamos locos, it is to God. es para Dios. Or whether we be sober, Y si somos cuerdos, it is for your cause. es para vosotros o por causas. In other words, the world judges you and I as strange. En otras palabras, el mundo nos juzgan a ti y a mí como personas extrañas. Have you noticed that? ¿Ya lo notaron? Now, some of us are looked at as strange Ahora, algunos de nosotros somos vistos como extraños because we are pretty strange. porque de okay? por sí somos medios extraños. But I'm talking about a different kind of strange. No, pero yo estoy hablando de un diferente tipo de extraño That in our efforts que en nuestros esfuerzos to evangelize the lost, por evangelizar a los perdidos, the world looks at us el mundo nos mira a nosotros as if we've lost our mind. como si estamos locos. We're crazy. Hemos perdido nuestras mentes. Do you have the expression to scatter your marbles? No, not so much. Not so much. We do. Bueno, tenemos un dicho que dice el tirar las canicas. We talk of a crazy person. Hablamos de una persona loca, We'll say this. decimos esto. They've scattered their marbles Han regado sus canicas and they've gone out into left field. y se han ido al campo izquierdo del campo de béisbol. I don't know why left field, No sé por qué al campo izquierdo, but that's the expression. pero esa es la expresión. It's a crazy guy Es alguien que está loco, who scatters his marbles que riega sus canicas and goes out into left field. y se va por el left field. And that's how the world looks at us. Y así es como el mundo nos ve. But the fact is this. Pero el hecho es este. We have picked up our marbles Nosotros ya recogimos nuestras canicas and we've come in from left y field. nos hemos venido del campo izquierdo. They may look at us as crazy, Tal vez nos vean como locos, but we have never been more sane in our life. pero nunca habíamos estado tan cuerdos en toda nuestra vida. If anybody's crazy, Si hay alguien que está loco, it's the world. es el mundo. They're the ones that are drunk, Ellos son los que están ebrios, drunk on the spirit of this world. ebrios por el espíritu de este mundo. They've drunk the Kool-Aid Ellos sí tomaron esa agua envenenada of Satan. de Satanás. His spirit has invaded them, Su espíritu los ha invadido and they are not seeing or thinking clearly. y ellos no están ni viendo ni pensando claramente. You may be driving down a road one night, Tal vez vas manejando por una carretera una noche, perhaps you and your wife, tal vez tú y tu esposa, and you get up a little. What is that guy doing in the middle of the road? y vas avanzando y dices, ¿qué hace esa persona en medio de la calle? He's jumping around like a crazy guy. Anda brincando como uno que está loco You know, he's waving his hands. y moviendo sus manos. We can't stop. We need to keep going. Y pues no tenemos que parar, necesitamos avanzar. He's crazy. Está loco, But what you don't know pero lo que tú no sabes is that the bridge is out es que el puente se cayó just a little further down the road. justo adelante en el camino He's acting crazy y está comportándose to locamente you para ti, because he's trying to save your life. porque está tratando de salvarte la vida. And so that's how Christians look to this world. Entonces así es como los cristianos se ven a este mundo. They see us out evangelizing, Nos ven evangelizando, or a man standing on the street preaching, o un hombre predicando en la calle, somebody out there passing out tracts, alguien repartiendo folletos. and they say, there's those crazy people Y again. dicen, pues ahí están esos locos. They even said that about Paul. Eso lo dijeron aún de Pablo. You remember when he is presenting the gospel to King Agrippa, ¿Se acuerdan cuando estaba presentando el evangelio al rey Agripa and the Roman governor Festus is there? y estaba el gobernador Festo también ahí And presente? Festus said, Paul, you're mad. Y Festo le dijo, Pablo, estás loco. Much learning has made thee mad. Las muchas letras te han hecho loco. You've been out in the sun too long. Has estado mucho tiempo en el sol.
And Paul responds, no, Y Pablo le responde, no, I'm not mad. no estoy loco. You see, the point is, it was Paul who was the sober, sane one. Y es que la realidad es que Pablo era el cuerdo, el sobrio de todos los que estaban And ahí. so, if this is true, Y entonces, si esto es verdad, what do we do? ¿qué hacemos? We seek to persuade men Buscamos o persuadimos a los hombres by any means possible. por los medios que sean posibles. We talk to them, Les hablamos, we have discussions, tenemos pláticas, we may even get into a debate with them. quizá hasta entremos en un debate con We ellos. have to defend our position, Tenemos que defender nuestra posición, but by any means possible, pero por cualquier medio posible we seek to persuade men. buscamos persuadir a los hombres. Now, you and I, by our arguments, Ahora tú y yo, con nuestros argumentos, cannot do what needs to be done. no podemos hacer lo que se necesita hacer, They need a new heart. porque necesitan un nuevo corazón. They need a work of God in their heart, Necesitan una obra de Dios en su corazón, changing their thinking. cambiando su pensamiento. You can't do that, and I can't do Tú that. no puedes hacer eso, ni yo lo puedo hacer. And yet we still seek to persuade them. Sin embargo, aún así buscamos persuadirlos. If they go to hell, Si van al infierno, they'll go to hell irán al infierno with our arms wrapped around their legs, con nuestros brazos tomándoles de sus piernas, begging them, suplicándoles, pleading with them rogándoles to turn a que se vuelvan and to come to God. y que vengan a Dios. And we ask God to do what only He can do. Y le pedimos a Dios hacer aquello que solo Él puede hacer. We can present the gospel, Nosotros podemos presentar el Evangelio, but He is the one who must remove that blindness pero Él es quien tiene que quitar esa ceguera from their eyes. de sus ojos. And so the first motivation Entonces la primera that motivación we see in this text que podemos ver en este texto is the fear es of the Lord. el temor del Señor. The second motivation is seen in verse 14 through 17. La siguiente o la segunda motivación la vemos en los versículos 14 al 17. Wonderful verse. Es un versículo maravilloso. Paul says, "For the love of Christ constrains us." Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. We're not only moved by the fear of the Lord, No solamente somos movidos por el temor del Señor, we are moved by the love of Christ. somos movidos por el amor de Cristo. A love for us Un amor por nosotros that moved Him que le movió a Él to take our place. a tomar nuestro lugar. Notice how it spells out here what has transpired for us. Noten cómo aquí nos describe en detalle lo que se ha llevado a cabo por nosotros. And by the way, the expression, the love of Christ here, Y a propósito, esta expresión amor de Cristo, it could mean our love for Christ, aquí puede significar nuestro amor por Cristo, but I think the context demands pero creo que el contexto exige that it's His love for us. que se trata de su amor por nosotros. Because notice what follows. Porque noten lo que sigue. We judge that if one died for all, Pensando esto, que si uno murió por todos, then we're all dead, luego todos murieron, and that He died for all, y por todos murió, that they who live should not henceforth live unto themselves, para que los que viven ya no vivan para sí, but unto Him who died for them and rose again. sino para aquel que murió y resucitó por ellos. In other words, the context is all about what Christ's love has done, the manifestation of that love for us. En otras palabras, el texto está hablando de todo lo que el amor de Cristo ha ocasionado hacia nosotros. It means that he is going to save us. Significa que Él nos va a salvar. It means He's going to have to take our place. Significa que Él va a tener que tomar nuestro lugar. And it means He's going to die. Y significa que Él va a morir. And that means we were dead men walking. Y eso significa que nosotros éramos hombres caminando como muertos ya. You know, if I take your place Si yo tomo tu lugar and then somebody shoots me dead, y luego alguien me mata, it must mean quiere decir that you were already
que tú ya estabas under a judgment of death, bajo un juicio de muerte, right? ¿verdad? You had death coming. Tú ya la muerte venía hacia ti. If when I take your place, Y si yo, y cuando yo tomo tu lugar, I am put to death. yo soy muerto por ti. And that's how he is expressing this Y here. y es así como lo está expresando aquí. And if that is true, Y si eso es cierto, then it means that I am to view my life entonces significa que yo debo de ver mi vida in a completely different light. en una luz totalmente diferente. Notice in verse 15, Noten en el versículo 15 the thought of that, el pensar en esto, that I was the dead man walking, de que yo era el que estaba para morir, headed for judgment, iba directo al juicio, doomed and helpless. condenado y sin capacidad. And yet Christ took my place Mas sin embargo, Cristo tomó mi and lugar was judged in my stead. y fue juzgado en mi lugar. That thought Ese pensamiento is supposed to lead me to this conclusion, se supone que me debe de llevar a esta conclusión. seen here in verse 15, Y que lo vemos en el versículo 15. that they who now live, Y que para que los que viven, because another has taken his place, porque otro ha tomado su lugar, should not live for themselves, ya no vivan para sí, but for him who died for them and rose again. sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Now we might talk about the logic of all that, Ahora podríamos hablar de la lógica de todo esto. but what Paul is saying, Pero lo que Pablo está diciendo, if he taking my place si él tomando mi lugar has brought about an extension of life for me, ha llevado a cabo una extensión de vida para mí, then I ought to view that extension entonces yo debo de ver esa extensión de vida as an extension of his life. como una extensión de su vida. Does that make sense? ¿Hace sentido? In other words, his death bought life. En otras palabras, su muerte compró vida. Well, let me quote you a verse. Déjenme citarles un versículo. Galatians 2:20. Gálatas 2:20. I am crucified with Christ, says Paul. Dice Pablo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Nevertheless I live, Y ya no vivo yo, yet not I. mas Cristo, Here's the y extension. aquí va la extensión, But Christ liveth in me. mas Cristo vive en mí. And the life that I now live in the flesh, Y la vida que vivo ahora en la carne, I live by the faith of the Son of God, la vivo por la fe del Hijo de Dios, who loved me quien me amó and gave himself for me. y se entregó a sí mismo por mí. Do you get it? ¿Ya lo captaste? I am to view my life Yo debo de ver mi vida as an extension of his life. como una extensión de su vida. Let's suppose Supongamos you and another guy que tú y otra persona are in a prison están en una prisión waiting execution, esperando ser ejecutados some third world country somewhere. en algún país tercermundista, en algún lado. You know, you were on the rebel side. Tú estuviste del lado de los rebeldes They caught you. y te atraparon They put you in the prison. y te metieron en la They prisión put a number around your neck. y pusieron un número aquí en tu pecho. And you and your friend Y tú y tu amigo are sitting there waiting están ahí sentados esperando to be brought before the judge, para ser llevados delante del juez, who is going to condemn you to death. quien te va a condenar a muerte. And they're going to take you outside, Y te van a sacar afuera, stand you in front of a firing te squad, van a poner ante un paredón y un escuadrón and kill you. y te van a fusilar. That's what's about to happen. Eso es lo que está a punto de And suceder. so, since you and your friend are rebels, Entonces, como tú y tu amigo son rebeldes, let's do one last act of rebellion. vamos a cometer un último acto de rebeldía. I'll give you my number, Yo te voy a dar mi número and you give me your number, y tú dame tu número, just to get back at them. solo para vengarnos una vez más. One last act of rebellion. Un Okay? último acto de rebeldía. And so here comes the soldier, Entonces ahí viene el soldado, prisoner number, prisionero número tal, tal, tal. come with me. Ven conmigo.
And it's the number of your friend. It's actually your number, Y es realmente tu número, but you gave it to him. pero se lo diste a Guess él. what? Remember? Cambiaron números, ¿se acuerdan? So they take him away. Entonces se lo llevan He goes before the judge. y va ante el He juez disappears. y desaparece. A few minutes later, Y unos minutos después, all right, prisoner number da-da-da-da-da. bien, prisionero número tal, 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 tal. That's the number you're Y wearing. es el número que ahora tú traes. Actually, it's the other guy's number. De hecho, es el número que es del otro cuate. It's your turn to come before the judge. Pero ahora te toca And presentarte so ante they el juez. take you in before the judge, Entonces te llevan delante del juez and the judge says, number da-da-da-da-da-da. y el juez dice número tal, 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 tal. You have been absolved Has sido absuelto of all crime, de todos los crímenes. and you are free Y to go. tú estás en libertad para irte. You can't believe it. No lo puedes creer. And as they lead you out of the prison, Y al irte llevando fuera de la prisión, you happen to glance out the door, echas una mirada por la puerta and there's your friend y ahí está tu amigo against the wall, frente al paredón wearing your number, con tu número, just as the soldiers. justo cuando los soldados están disparando. You see, you switched identities. Y es que cambiaron identidades. He took your identity Él tomó tu identidad and died the death y murió la muerte that you were supposed to die. que tú debías de morir. And you took his identity Y tú tomaste su identidad. and now have an extension of life Y ahora tienes una extensión de vida that technically que técnicamente is not the extension of your life, no es la extensión de tu vida, it's his life. es su vida de él. Do you see the logic? ¿Puedes ver la lógica de That eso? I am to view my life Que yo debo de ver mi vida now in the flesh ahora en la carne as the life of Christ como la vida de Cristo, being lived out in me. siendo vivida ahora a través de mí. Glance over at 1 Corinthians. Vean un momento en Primera de Corintios, And for you who have joined us tonight, y para los que nos acompañan apenas esta noche, let me remind you that 1 Corinthians déjenme recordarles que Primera de was Corintios written only about a year fue escrito tan solo como un año before 2 Corinthians. antes de Segunda de Corintios. So they would be very familiar with both letters. Entonces conocerían bien ambas cartas. Look at this, 1 Corinthians 6, 1 Corintios 6, verse 19. versículo 19, What? dice, oh, Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost who is in you, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, whom ye have of God, el cual tenéis de Dios, and ye are not yourselves, y que your own? no sois vuestros? You're not your own property. Pardon? You're not your own property. No eres tu propia propiedad. Look at the next verse. El siguiente versículo, For ye are bought porque with habéis a price. sido comprados por precio. You belong to somebody else. O sea, tú le perteneces a otra persona. So Así que glorify God in your body glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo and in your spirit, y en vuestro espíritu, which are God's. los cuales son de Dios. Do you see the point? ¿Ven este punto? A Savior bought you. Un Salvador te compró He compró vida through his death. por medio de su muerte. Therefore, you don't own yourself. Por lo tanto, tú no eres tu propio dueño. You belong to him. Tú le perteneces a Él. And we are to see ourselves Y hemos de vernos a nosotros mismos as an extension of his ministry. como una extensión de su ministerio. And therefore, I am to enter into the ministry of Christ. Por lo tanto, yo debo entrar en el ministerio de Cristo. I have these crazy ideas that hit me in the middle of all this, Tengo unas ideas locas que me llegan al estar viendo todo esto, but it ties in to what I'm saying here.
pero sí tiene algo que ver con lo que estoy diciendo. Let me ask you, have you seen movies that are sequels ¿Han visto películas que son secuelas? of an original movie? O sea, hay la primera y luego hay la segunda o dos o tres o cuatro. You know, you had Jaws, Cuando existió Tiburón and then you had Jaws 2, y luego hubo Tiburón 2, right? ¿verdad? You had Rocky, Y estuvo Rocky and then Rocky y 2 luego Rocky 2 and 3, y luego Rocky 3 Four. y Rocky 4 geriatric Rocky. y Rocky geriátrico. It just keeps going. Seguía Rocky. Well, I have often thought Pues muchas veces he that pensado if we thought of the gospel as a movie, que si pensáramos del Evangelio como una película, we could call the first 4 books of the New Testament podríamos llamar a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento Jesus, Jesús, the movie. Jesús, la película. And we could call the book of Acts Y podríamos llamarle al libro de los Hechos Jesus 2. Jesús 2. And you say, well, wait a minute. Dices, espérame, You don't ever see Jesus in the movie. nunca se ve a Jesús en esa película. Well, yeah, you do. Pues sí, claro que sí. Right there in the first chapter. Justo en el primer capítulo. And he makes a cameo appearance. Y él hace una de esas apariciones ya como honoríficas You en la know, película. that's what happens in the sequel. Eso es lo que pasa en estas películas, que hay 2 y 3. They can't afford to hire the actors that were in the first movie, Ya no pueden costear, contratar a los actores de la primera película, but for the sake of continuity, pero para darle continuidad a they la make just película, a brief cameo appearance. los ves unos minutos en la película ya, And then you don't see them y anymore. ya no los vuelves a ver otra vez en And toda la that's the película. way it is with this movie, Y así es con esta película. Jesus 2. Jesús 2. He's there in that first chapter, Está ahí en el primer capítulo and then he disappears. y luego desaparece. Except he doesn't really disappear. Excepto does que he? no desaparece realmente, ¿verdad? Because in this movie, Porque en esta película, Jesus is not only the actor, Jesús no solamente es el actor, he's the producer. Él es también el productor He's the writer of the script. y Él es el escritor del guión. He's the one who employs the actors Él es el que emplea a los actores and puts the words that they're supposed to say in their mouth y pone las palabras que ellos deben de decir en sus bocas and puts them in the setting y los pone en el set. that is necessary. Do you see the point? ¿Ven ese punto? You don't see him with the eye, No lo ves con el ojo, but he's still there. pero Él aún está presente. And the ministry he began in Matthew, Mark, Luke, and John Y el ministerio que Él comenzó en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, now continues ahora continúa with his apostles, con sus apóstoles, his followers, sus seguidores, as they are being moved through life al ser movidos por la vida, according to the direction de acuerdo a la dirección of the director. del director. You get it? ¿Ya lo vieron? You understand that that's our task, Y entienden que esa es nuestra tarea, to continue this ministry el continuar este ministerio that was begun through Christ personally. que fue comenzado por Cristo de manera personal. We are an extension of that ministry. Nosotros ahora somos una extensión de ese ministerio. He began it, Él lo comenzó, we continue it. nosotros lo continuamos. And then we find, and that's why, by the way, Y eso es la razón he is telling us in verse 17 que nos dice en el versículo 17 that if a man is in Christ, que si alguno está en Cristo, he is a new creature. nueva criatura es. Christ has invaded his life. Cristo ha invadido su vida. Old things have passed away, Las cosas viejas pasaron, all have become new. he aquí todas son hechas nuevas. In one of the acts of a proselyte coming into the Jewish faith, En uno de los actos de un prosélito viniendo a la fe judía, a Gentile is going to become a Jew. o sea que un gentil se quiere convertir en un judío. The Gentile was to take a bath. El gentil debía de darse un baño, They call it a mikvah. le llamaban el mikvah.
It's a ceremonial bath. Es un baño ceremonial. And the rabbis said that when that Gentile Y el rabí decía que cuando ese gentil came up out of that bath, salía de ese baño, he was a new creature. que él era una nueva criatura. They used this language. Usaban este lenguaje. In fact, some of the rabbis say De hecho, algunos rabís dicen he's such a new creature que es tanto una nueva criatura that he could now que él ahora marry his own mother podría casarse con su propia madre and not be sinning. y no estar pecando. I mean, that's a new creature. Eso es una nueva criatura, ¿verdad? He said that would be allowable Dice, sería permisible. if it weren't for the disgust it would bring upon the Gentiles. Si no fuera por el disgusto que trajera sobre los gentiles. The point is they've got a new identity now. El punto que estaba haciendo era que es una nueva identidad la que tiene ahora. But the Jewish conception of that Pero la concepción judía de ello is purely a legal identity. es puramente una identidad What we're legal. talking about here De lo que nosotros estamos is a hablando complete change es un cambio completo. from the inside out. Desde el interior hacia afuera. I had a fellow, he was one of the oldest men I'm aware of Conocí a un hombre, uno de los más grandes, de los que sé, más viejos, that came to know the Lord through my ministry. que llegó a conocer al Señor durante mi ministerio. He had lived quite a life. He was a wild character. Y él había vivido una vida salvaje, era un personaje. But praise God, Pero gracias a Dios, the Spirit of God got a hold of him, el Espíritu de Dios lo atrapó and lo and behold, y he aquí, he's now a Christian. es un cristiano ahora. And he used to come to me and say this: Pero él antes venía a mí y me decía esto. I stand before the mirror in the morning Me paro ante el espejo cada mañana to shave, para rasurarme and I'm looking at myself in the mirror, y me estoy viendo a mí mismo en el espejo and it's the same face y es la misma cara I've been seeing for years, que he estado viendo por años, but it's not the same person pero no es la misma persona behind that face. atrás de ese rostro. I'm different. Soy diferente ahora. I don't think the same way. Ya no pienso de la misma manera. That's what the text is telling us. Eso es lo que el texto nos está diciendo. If you're in Christ, Si estás en Cristo, you have a new identity. tú tienes una nueva identidad. I remember Martin Luther one time Me acuerdo Martín Lutero una vez working on one of his writings. trabajando en uno de sus escritos. Somebody came to his door and started knocking Alguien llegó a su puerta y empezó a tocar and interrupting him. y lo estaba interrumpiendo. And Luther was pretty caustic at times. Y a veces Lutero era un poquito reacio So he yells, "What do you want?" y le gritó, ¿qué quieres? "I'm looking for Martin Luther." Estoy buscando a Martín Lutero. And Luther says, Y Lutero le contestó, "Martin Luther is dead. Martín Lutero está muerto. Go away." Vete. You see what he's saying? ¿Ven lo que está diciendo? You remember the story of Augustine, Saint Augustine, we sometimes ¿Se call him, acuerdan de la historia de Agustín, o como es llamado a veces San Agustín? who was a wild sinner Que era un pecador in salvaje his early years. en sus años juveniles. And he's on the streets of his hometown Y él ahora iba en las calles de su pueblo natal, after his conversion. ya después de su conversión. And one of his former friends sees him Y uno de sus amigos previos le ve and starts saying, "Augustine, Augustine." y le grita, Agustín, Agustín. And Augustine sees them and starts running. Y Agustín le ve y empieza a correr. And their friend is chasing him. Y el amigo le empieza a perseguir. "Augustine, Augustine, Agustín, Agustín. it is I. Y, It is I." soy yo, le dice el amigo. And Augustine yelled back, Y Agustín le contesta, "But it is no longer I." pero ya no soy yo. That's the change, Ese es el cambio, the miracle of grace el milagro de la gracia that God works in the human heart. que obra Dios en el corazón humano. And then there's a third motivation seen in verse 18 to the end of the chapter. Y luego hay una tercera motivación que se ve en el versículo 18 hasta el final del capítulo. And it's this fact: Y es este hecho.
that this is now our calling. que esto es ahora nuestro llamamiento. And I mean calling in the sense of occupation. Y al decir llamamiento, hablo de que es nuestra ocupación. You know, we say, what's your calling? Preguntamos, ¿cuál es tu llamado? Well, I'm ¿Tu an llamamiento? engineer. Pues bueno, soy un ingeniero, I'm a painter. o soy un pintor, I'm a doctor. soy un doctor. This is my vocation. Esta es mi vocación. Well, those of us who have been saved Pues los que hemos sido salvos, have a new job description. tenemos una nueva descripción de trabajo. This is now my life. Esta es ahora mi vida. And this new job Y description esta nueva descripción de is trabajo described in these closing verses está descrito en estos últimos versículos by the word reconciliation. por la palabra reconciliación. He'll use it 5 times in these 3 verses. Y lo va a usar 5 veces en estos versículos. It is katalasa in Greek. Es kabelasa en griego. It means to thoroughly change, and it speaks specially of a change of relationship. Significa de cambiar a fondo y especialmente habla de un cambio de relación. We use it in the sense of bringing 2 things together. Y lo usamos en el sentido de unir dos cosas. Back in the day, Allá en aquellos días we used to have bank books. See, you don't. Yeah, teníamos chequeras en aquellos años. you guys don't use, well, you know, you had a bank balance. Y en la chequera había un libro donde llevabas el balance de la You cuenta. guys just use the internet. Y ustedes ya solo usan el internet. But in the old days, Pero en los viejos días you're trying to keep your balance tratabas de mantener el balance o el saldo that you show on your checkbook que tú muestras en tu chequera in line with what the bank said que esté en línea con lo que el banco dice en sus estados is your balance. que de tu saldo. You get a statement in the mail, Te llega el estado de cuenta en el here's your correo balance. y aquí está tu saldo I look at my checkbook y yo veo mi chequera to see if the 2 figures match. para ver si las dos cantidades son iguales. Now, do you older folks remember what I'm talking about? Algunos de los más ancianos se acuerdan de esto. Okay, so tell these young folks, Bueno, entonces díganle a estos jovencitos I'm not crazy que here. no estoy loco. But much of the time, though, Pero gran parte del tiempo, the figure I've got el número que me sale a mí of how much money I've got in the bank, de cuánto dinero tengo en el banco it's not the same figure they've got. no es la misma cantidad que tienen en el banco. Something's wrong. Hay algo que está mal. And so Entonces, I must reconcile yo tengo que reconciliar my checkbook mi chequera with the bank balance. con el saldo bancario. I've got 2 figures here, Tengo dos números and I'm to bring those 2 figures into agreement. y debo de hacer concordar esos dos números. That's the idea of reconciliation. Y esa es la idea de reconciliación. We use it Lo usamos in various ways. de varias maneras. As you hear about old Bill and Sally, ¿Escucharon del viejo Bill y Sally? well, what's happening? ¿Qué pasó? Well, they're about to get a divorce. Pues están a punto de divorciarse. Oh, no. Oh, no. When you see your friend a month later, Pero ves a tu amigo un mes después. well, what happened with Bill and Sally? ¿Qué pasó con Bill y Sally? Oh, they reconciled. Ah, pues se reconciliaron. What does that mean? ¿Qué quiere decir? They kissed and made up. Pues que se besaron y hicieron las paces. They're not getting a divorce anymore. Ya no se van a divorciar. They were at odds, Estaban con diferencias, and now they're brought together. pero ahora están reunidos. And so notice there is this process Entonces noten que hay este proceso of reconciliation here de reconciliación that is being described as our job y está siendo descrito como nuestro trabajo. to reconcile the sinner El reconciliar al pecador with his offended God. con su Dios a quien ha ofendido. You say, well, what's the problem? Tú dices, pues ¿cuál es el problema? It's sin. Su pecado. That's the problem. Ese es el problema. And notice Y noten
that the first thing that is stated in verse que 18, lo primero que se establece en el versículo 18 at this reconciliation begins es que esta reconciliación comienza with God, con Dios, who reconciles us to himself quien nos reconcilia consigo mismo by Jesus Christ por Cristo and has given to us y nos dio a nosotros the ahora ministry of reconciliation. el ministerio de la reconciliación. You say, well, what's the name of my ministry? Tú dices, ¿y cuál es el nombre de mi ministerio? It's a reconciliation ministry. Es el ministerio de reconciliación. That is what you're called to do. A eso ha sido llamado para Now, hacer. do you see the process here? Ahora ven el proceso aquí. It begins with God. Comienza con Dios. It always does. Siempre es así. He reconciled us to himself. Él nos reconcilió consigo. Notice he's not being reconciled to you. Noten que Él nos está reconciliando contigo. You are being reconciled to him. Tú estás siendo reconciliado con Él. That's important. Y eso es bien You importante. say, well, if God would just meet me halfway, Tú dices, bueno, si Dios me encontrara a la mitad del camino, we could be reconciled. ya nos podríamos reconciliar. Well, friend, that's not going to happen. Amigo mío, eso no va a suceder. He's not taking one step towards you. Él no va a dar un paso hacia ti. He's not going to change his position. Él no va a cambiar su posición. You might think that he's sort of like an old man in his old age. Tal vez piensas que es como un anciano ya en su vejez He's not nearly as strict as he used to y be. ya no es tan estricto como antes He'd be willing to overlook some of my faults. y que está dispuesto a pasar por alto algunas de mis But fallas. that is not going to happen. Pero eso no va a suceder. God not only does not change, Dios no solamente jamás cambia, he is incapable of change. sino que Él es incapaz de cambiar. He is the immutable God. Él es el Dios inmutable. He's not going to change his position. Él no va a cambiar su posición. And so if reconciliation occurred, Entonces, si la reconciliación va a ocurrir, it will be by us será porque nosotros being reconciled to him. seamos reconciliados a Él. You see that? ¿Pueden verlo? And notice as well Y noten también that it is a reconciliation que es una reconciliación that takes place through Christ. que sucede por medio de Cristo. I guess I could go back to my bank balance, Podría Illustration. volver a mi ilustración del estado de cuenta bancaria. that there's times when my checkbook Que hay ocasiones que mi chequera doesn't match the bank, no es igual a lo que dice el banco. and I'm just certain the bank made a mistake. Y estoy segurísimo de que el banco cometió un error. I mean, there's nothing wrong with my Porque math. aquí con mi matemática no hay ningún error. Somebody at that bank got things wrong. Alguien en el banco se equivocó. Well, let me tell you, Pues déjenme decirles, all my life, toda mi vida I never found them make a mistake. nunca encontré que ellos se hubiesen It's equivocado. always me. Siempre era yo. I'm supposed somewhere somebody actually had a bank make a mistake. Supongo que alguien en algún lado sí tuvo algún error de parte del It banco, never was my experience. pero mi experiencia nunca fue así. And so it is with God in the sinner. Pero así es con Dios y el pecador. If you ask which one is in the wrong, Si tú preguntas cuál es el que está mal, it is always the sinner siempre es el pecador, who must be reconciled to God. el que tiene que ser reconciliado con Dios. And the only way that can happen Y la única manera en que eso puede pasar is by Jesus Christ. es por Jesucristo. Notice verse 19 explains it a little further. Noten, el versículo 19 lo explica aún más. Notice verse 19. Noten el versículo 19. We know this, Sabiendo esto, that God was in Christ, que Dios estaba en Cristo, reconciling the world unto himself, reconciliando consigo al mundo, not imputing their trespasses unto them, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. and has committed to us the word of reconciliation. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Again, what's the problem between God
and man? Nuevamente, ¿cuál es el problema entre Dios y el hombre? It's sin. Es pecado. This is a huge problem. Y es un problema enorme. That's what's going to put you in hell, Y eso es lo que te va a llevar al infierno. is your sin. Es tu pecado. This infinite offense Esta ofensa infinita against an infinite God. contra un Dios infinito, The God who puts breath in your nostrils. el Dios que pone el aliento en tus narices. Hold your breath just a moment. Aguántate la Let's take a- respiración por un momento. Do it with me. Háganlo conmigo. Let's take a Aguántense la big respiración. breath. Vamos a tomar un fuerte And respiro now hold it. y aguántenlo. Keep holding it. Síganlo aguantando. A little longer. Un poquito más. What if there was no next breath? ¿Qué tal? Go ahead and breathe Ya pueden respirar. before you pass out. No se van a desmayar. See, some of you turning colors. Algunos están pues morados. Pero ¿qué tal si no hubiera el siguiente aliento? I mean, where did that breath come from? ¿De dónde vino esa respiración? You say, oh, I created the air. Tú dices, pues yo creé el aire. No, you didn't. ¿No lo hiciste? This is the charge, by the way, Esta es la acusación that Daniel brought against Belshazzar que Daniel presentó contra Belsasar in Babylon back in the Old Testament. en Babilonia en el Antiguo Testamento. He said, Belshazzar, Él dijo, Belsasar, you knew better than this. tú sabías mejor. You have bowed to the gods of wood and stone. Tú te has inclinado ante dioses de piedra y de madera. And listen to this. Y escuchen eso. The God in whose hands your breath is. Pero el Dios en cuyas manos está tu aliento, You have not glorified. no le has dado gloria. That's the God you sinned against. Ese es el Dios contra el cual has pecado. The God who puts air in your nostrils, El Dios que pone el aire en tus narices, food in your belly, alimento en tu estómago, water to quench your thirst. el agua para saciar tu You sed. didn't create those things. Tú no creaste esas cosas. They came from God. Vinieron de Dios. He has done nothing but good to you. Él no te ha hecho más que bien a ti. And we have another expression Y tenemos otra expresión about biting the hand that feeds you. de morder la mano que te da de comer. It is that God, the God who gives us breath, Es ese Dios, el Dios que nos da el aliento, that we have raised our fists in rebellion towards, contra el cual hemos levantado nuestro puño en rebeldía and we have sought to overthrow his rule. y hemos buscado derrocar su reinado. Oh, we may acknowledge him Bueno, quizá lo reconocemos as long as he stays over there in the corner mientras Él se mantiene ahí apartado and doesn't interfere with us. y mientras no interfiera con nosotros. But when something happens Pero cuando algo sucede that goes against our plan, que va en contra de nuestros planes, our agenda, de nuestra agenda, who do we curse? ¿a quién maldecimos? God. A Dios. Do you see the problem? ¿Ves el problema? The wickedness La maldad that is inherent in sin. que está inherente en el pecado. It's that problem that must be solved. Y es ese el problema que tiene que ser resuelto. And God solves it Y Dios lo resuelve through what we would call in verse 19, a través de lo que llamamos en el versículo 19, not imputing their trespasses unto them. no tomándoles en cuenta o no imputándoles a los hombres sus pecados. To impute sin El imputar pecado means to put it to your account. significa ponerlo en tu cuenta. Back to a banking metaphor. Nuevamente a la metáfora del banco. It means in this case, Significa en este caso sin is what? que el pecado, ¿qué cosa es? It's a debt. Es una deuda. Okay? Bien. And that debt Y esa deuda is being charged está siendo cargado to your account. a tu cuenta. But what is happening here Pero lo que está sucediendo aquí in the work of God en la obra de Dios is that your sin debt es que tu deuda de pecado is not being put to your account. no se está cargando a tu cuenta. Well, where does it go? Entonces, ¿a dónde va?
Does God just wipe it off the book? Simplemente lo borra Dios de ahí, de la Does, cuenta. does he simply pretend that it doesn't exist anymore? O hace como que ya no existe y ya. Does he sweep it under the rug? O lo echa bajo el tapete. We're going to see in a minute. No, Vamos a ver en un momento que no. the sin is still alive and well. El pecado está vivo, está completo. It's just going to be imputed to somebody else's account. Solo va a ser imputado o puesto a la cuenta de otro. God is the righteous judge Dios es el juez justo of all the earth. de toda la tierra. His very nature, Su misma naturaleza, a nature of holiness, la naturaleza de la santidad. cannot look upon the least sin Y no puede ver el menor pecado with the least bit of delight. con el menor agrado. It must be judged. Tiene que ser juzgado. It's not a question of if he will. No es una pregunta de si lo hará. He must judge sin Él tiene que juzgar el or pecado cease to be God. o dejar de ser Dios. He cannot violate his holy nature. No puede violar su naturaleza santa. He is the just judge. Él es el juez justo. What does a just judge do? ¿Qué hace un juez justo? He sees that justice is done. Él se encarga de que se haga justicia. And a just judge Y un juez justo sees to it se asegura that sin is judged. que el pecado sea juzgado. But what's happening here? Pero lo que está pasando aquí It's being put to somebody else's account. está siendo puesta o cargado en la cuenta de otro. Well, what does that have to do with us Pero eso qué tiene que ver con nosotros and our ministry? y nuestro ministerio. Look at these two verses, verse 18 and 19. Vean estos dos versículos 18 y 19. He speaks in verse 18 Dice en el versículo 18 of a ministry of reconciliation. de un ministerio de reconciliación And in verse y 19, en el versículo 19 that ministry ese ministerio goes forward avanza through a word of reconciliation. a través de una palabra de reconciliación. In other words, En otras palabras, this process of reconciliation este proceso de reconciliación is to be accomplished debe de llevarse a cabo through a message, a través de un mensaje, through a word a través de una that palabra has been committed to us que nos ha sido encomendada a nosotros that we are to proclaim to a lost man. y que debemos de proclamar al hombre perdido. Anybody want to take a guess ¿Alguien quiere adivinar what this word of reconciliation is? qué es esta palabra de reconciliación? What do we call it? ¿Cómo le llamamos? We give it a nickname, Le damos un apodo, the gospel. el evangelio. We are given by God Nosotros somos dados de Dios the truth la verdad of how reconciliation de cómo la reconciliación of a sinner de un pecador and a holy God y un Dios santo can be accomplished. puede ser logrado. That's our message. Ese es nuestro mensaje. That's what we are proclaiming to sinners. Eso es lo que les estamos proclamando a los pecadores. There is a way Hay una manera for you, para que tú, a lost, un perdido hell deserving, y merecedor del infierno, rotten, lousy sinner podrido, pecador, echado a perder, can be brought into harmony, hay una manera en que tú puedas ser puesto en armonía, peace paz with a holy God con un Dios santo, who absolutely hates sin. quien odia absolutamente al pecado. God has made a way. Dios ha hecho un camino. You didn't think it up. Tú no te lo inventaste. Man didn't generate it. El hombre no lo generó. This is God doing this. Esto es algo que Dios está haciendo And it involves his son, Jesus Christ. y tiene que ver con su Hijo Jesucristo. We see our job description. Vemos It's- la descripción it's de to nuestro trabajo Proclaim that word y es proclamar esa palabra of what God has done de lo que Dios ha hecho to open the door para abrir la puerta of reconciliation de la reconciliación with lost sinners. con los pecadores perdidos.
What's our job title? ¿Cuál es el título de nuestro trabajo? You know, everybody wants to have a job title, Todo mundo quiere tener su título de some trabajo. fancy sounding term. Algún término que se oiga así lujosito. We're going to see it in verse 20. Pues lo vas a ver en el versículo 20. Now then, Ahora pues, we are ambassadors somos embajadores for Christ. por Cristo. You're familiar with the term ambassador? ¿Conocen este término, embajadores? What is an ambassador? ¿Qué es un embajador? It's a high-ranking government official Es un oficial del gobierno de muy alto rango, who represents your country, quien representa a tu país or in the ancient world, o en el mundo antiguo one kingdom un reino to another king. ante otro reino. The ambassador El embajador represents and carries representa y lleva the word of his king la palabra de su rey into a foreign kingdom. a un reino lejano o extranjero. Okay? Bien. And that's what we have been called to be. Y eso es lo que a nosotros se nos ha llamado a hacer. We are representing our God Estamos representando a nuestro Dios to a foreign kingdom. ante un reino extranjero. What's the name of that kingdom? ¿Cómo se llama ese reino? The world. El mundo. This fallen, Satan-dominated kingdom. Este reino caído y dominado por Satanás. And we are bringing this message, Y estamos trayendo este mensaje, this offer of peace. esta oferta de paz. We are proclaiming to the enemy Estamos proclamándole al enemigo the fact that God el hecho o la realidad de que Dios has provided an amnesty ha provisto una amnistía for these enemies. para estos enemigos. That's our job. Esa es nuestra tarea. We are to proclaim this means Proclamar este medio so that sinners para que pecadores can be reconciled. pueden ser reconciliados. And notice he says, we pray you in Christ's stead. Y noten que dice, os rogamos en nombre de Cristo. We are standing here Aquí estamos parados in the place of Christ. en el lugar de Cristo. And when we present this message, Y cuando presentamos este mensaje, it's as if Christ himself is presenting it to you. es como si Cristo mismo te lo estuviera presentando. That's the way an ambassador works. Porque así es como funciona un embajador. His message Su mensaje to a foreign power a un poder extranjero is the message of his king. es el mensaje de su rey. He is coming under the authority of the king. Él viene bajo la autoridad de su rey. And the message he brings Y el mensaje que is the trae word of that king. es la palabra de ese rey. And so what is our message? Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Look at the last part of verse 20. Vean la última parte del versículo 20. Be ye reconciled to God. Sean reconciliados con Dios. Now, some of you smart folks out there, Ahora, algunas de ustedes, personas listas que están por ahí, you know, the smart kid in the class, ustedes saben, el de los dieces del grupo. you might look at this and say, wait a minute, Tal vez miras esto y dices, espérame, doesn't it say back there in verse 18 ¿no dice allá en el versículo 18 that God has reconciled to us, past tense, que Dios nos reconcilió en tiempo pasado to himself consigo mismo by Christ Jesus? por Cristo? Doesn't that mean ¿No quiere decir entonces that we're already reconciled? que ya estamos reconciliados? Well, apparently not. Pues al parecer no. For why would we be commanded Porque entonces, ¿por qué a nosotros se nos ordena to say to the lost sinner, a decirle al pecador perdido, be ye reconciled, reconcíliate, if reconciliation si la reconciliación has already happened? ya sucedió? Here's the point. Este es el punto. When reconciliation involves a mediator, Cuando la reconciliación tiene que ver con un mediador, it's a two-stage process. es un proceso en dos etapas. You're going to sell your house. Vas a vender tu casa.
You got a real estate agent. consigues un agente de bienes raíces. Gonna find you a buyer. Va a encontrarte un comprador. The real estate agent is the mediator, Y el agente de bienes raíces es el mediador, trying to bring you, the seller, tratando de traerte a ti, al vendedor and the buyer y al comprador, together y unirlos, to an agreement. llegar a un acuerdo. But first, the realtor Pero primeramente has to know what will satisfy you. el agente necesita saber qué es lo que tú quieres, qué te Then va a the- satisfacer. Then the realtor Y luego el agente de raíces finds another party, busca la otra parte, what will satisfy him. qué le va a satisfacer a él. And his job is to bring those two parties Y su trabajo es juntar esas dos partes to agreement. a un acuerdo. You're familiar with that process? ¿Conocen este And proceso? they go back and forth. Okay, will you take this? Y dicen, bueno, ¿aceptarás esto? No, this is the least I'll take. No, esto es lo menos que puedo You recibir. go back over here. Will you give that? Y pregunta, bueno, ¿puedes dar esto? No, I only give this. No, solamente Back te and puedo forth. dar esto. Y así va de aquí para allá, Until you come to an agreement. hasta llegar a un acuerdo. That's the way it works Así es como funciona when you have a mediator. cuando tienes un mediador. The first stage La primera etapa of this reconciliation de esta reconciliación has already occurred. ya ocurrió. God has accepted Dios ha aceptado what his son has done. lo que su hijo ha hecho. He is satisfied Dios está satisfecho with the work of his son, con la obra de su hijo, so that anyone de modo que cualquiera who comes into agreement with the son que llega a estar en acuerdo con el hijo will find reconciliation. hallará reconciliación. But it is still necessary Pero aún así es for necesario you and I to come to the son. que tú y yo vengamos al hijo. Oh, I get frustrated with myself Me frustro conmigo mismo because I can't make this clearer. porque no lo puedo presentar más claramente. Let me switch gears. Déjenme cambiar de velocidad. I better press in on the clutch. Voy a usar el clutch para Let's grab a gear here. no quiero romper los engranes. John Juan puts it a different way. lo dice de otra forma. In John 5, verse 2. En Juan 5, versículo 2. Now, he's expressing this in different words. Ahora él está usando otras palabras para expresar. He's using eternal life. Está usando la palabra vida And he eterna. says, this is the record. Y dice, y este es el registro God has given to us eternal life. que Dios nos ha dado vida eterna. Oh, he has? ¿Ah, sí? You mean I've got it? Entonces ya lo tengo. No. No, He goes on to say, porque luego dice, and this life y esta vida that he's given us que Él nos ha dado is in his son. está en su Hijo. He placed this life in his son. Él puso esta vida en su Hijo. And he says, he luego that dice, has the son Y el que tiene al Hijo, has life. tiene la vida. He that hath not the son El que no tiene al Hijo, hath not life. no tiene la vida. You see, Christ has bought eternal life Y es que Cristo ha comprado vida eterna for sinful man. para el hombre pecador, But he bought it pero lo compró and it's his. y es suyo. And you say, well, wait a minute. Entonces espérame tantito. How do I get it? ¿Cómo lo consigo yo? You get it Tú lo consigues when you get him. cuando lo consigues a Él. That's how this thing works. Así es como funciona esto. God has put all his eggs Dios ha puesto todos sus huevos in one basket. en una sola canasta. And the name of that basket Y el nombre de esa canasta is Jesus Christ. es Jesucristo. It is in coming to him Y es en venir a Cristo that we lay hold que echamos mano of what he has done for sinners de lo que Él ha hecho por pecadores on Calvary's cross. en la cruz del Calvario. This final verse is amazing. Y este último versículo es asombroso. He has made him Al que no conoció, who knew no sin al que no conoció pecado, to become sin for us, por nosotros lo hizo pecado, that we might be made para que nosotros fuésemos the hechos righteousness of God justicia de Dios in him. en Él. My debt Mi deuda that he didn't know,
que él no debía is put on his account. ha sido puesto a su cuenta. His righteousness Su justicia, that I didn't earn que yo no gané, is put to my account. es puesto a mi cuenta. Sin is not ignored. Sin is not swept under the rug. El pecado no es ignorado, no es barrido bajo el tapete, It is judged es juzgado el pecado in the person of God's own Son, en la persona del unigénito Hijo de Dios, going to the cross yendo a la cruz and paying a debt y pagando una deuda that he himself did not incur, que él mismo no ocasionó, but was imputed, sino que le fue imputado, charged to him. fue cargado a él. And I go to heaven Y ahora yo voy al cielo on the basis of a righteousness. en base de una justicia. How good a righteousness? ¿Qué tan buena es la justicia? It's the righteousness of Christ. Es la justicia de Cristo. Perfect. Es perfecta, Absolute. absoluta. I am seen by the Father. I'm saying what? I am seen by the Father, Soy visto por el Padre, standing in the righteousness parado en la justicia of his own beloved Son. de su propio Hijo amado. A righteousness that is absolutely spotless. Una justicia que es absolutamente sin mancha, No stain of sin. ninguna mancha del pecado. Perfect and holy. Es perfecta y santa. The reformers had a word for it. Los reformadores decían así, They called it an alien righteousness. le llamaban una justicia extranjera. Didn't belong to me. No me pertenecía a mí. It's Christ's righteousness. Es la justicia de Cristo, But it is imputed pero to me es imputada a mí as I partake of Christ al participar de Cristo by faith. por fe. It's the miracle. Es el milagro, It's the doing of God. es el obrar de Dios. My friend, if you think Amigo mío, si tú piensas that God isn't serious about sin, que Dios no está en serio contra el pecado, you better take a long look over there más vale que mires fija y largamente at that cross on Mount Calvary. a esa cruz en el monte Calvario. What in the world is God's Son doing there? Entonces, ¿qué cosa está haciendo ahí el Hijo de Dios? If God will not judge sin, Si es que Dios no juzga el pecado. surely if God will overlook sin, Ciertamente, si Dios no va a mirar el pecado, he would have overlooked it that day no lo hubiese mirado ese día, lo hubiera pasado por alto. when his own beloved Son bore sin Cuando su propio Hijo amado estuvo cargado de pecado for us. por nosotros. If he's ever going to let it slide, Si algún día lo iba a dejar pasar, it would have been then. hubiera sido ahí. But the full weight of justice Pero todo el peso de la justicia falls upon the beloved Son of God cae sobre el amado Hijo de Dios. because God must judge sin. Porque Dios tiene que juzgar el pecado. He'll either judge it in you O lo va a juzgar en ti or he'll judge it in his Son, o lo juzgará en su Hijo. one or the other, En uno o el otro. but it will be judged. Pero sí será juzgado. And on the other hand, Y por otro lado, if you believe that God is not a God of love, si tú crees que Dios no es un Dios de amor, a God of mercy, un Dios de misericordia, what in the world is his Son doing on that cross? entonces, ¿qué está haciendo su Hijo allá en aquella cruz? Why is he dying in our place? ¿Por qué está muriendo en nuestro lugar? Why has he given us this expression of the love of God for our soul? ¿Por qué nos está dando esta expresión del amor de Dios por nuestras almas? My friend, may the love of God in Christ, Amigo mío, que el amor de Dios en Cristo, seen at that cross, que se ve en aquella cruz, melt your heart, derrita tu corazón bring you to tears y te traiga hasta las lágrimas at the thought of what God has done al pensar en lo que Dios ha hecho for a sinner like you and me. por un pecador como tú y como yo. May you never get over it. Y que nunca te desacostumbres de May ver we never get beyond it. que siempre esté ante nosotros esto. It's the heart of the gospel message. Es el corazón del mensaje del Evangelio.
Thank you for your attention. Gracias por su atención. And I pray that the Holy Spirit Y oro que el Espíritu Santo might make these things clear and plain to you, pueda hacer estas cosas claras y significantes para ti and apply them to your heart. y las aplique a tu corazón.